Muy buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rubén Villar y a continuación vamos a exponer la histología de los órganos de los sentidos. Somos el grupo número 5 y los integrantes son Berru Carrillo, de la Cruz Saavedra, Escobar Jiménez, Espinosa Treyes, Flores Saavedra, Gobea Campoverde y quienes habla otra vez, Rubén Villar. Vamos a comenzar por el ojo, que es el órgano que proporciona el sentido de la visión. Como ven, es un órgano par, como sabemos. Vamos a iniciar con una disposición macroscópica, ¿ya? Está compuesto el globo ocular por lo que son tres capas o tres túnicas. De la más externa, que es la túnica fibrosa, la media, que viene a ser la túnica vascular, y la más interna, que es la túnica de la retina. La fibrosa está compuesta por lo que es la córnea, la esclera o la esclerótica. La vascular está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y lo que es la coroides, mientras que la retina está compuesta por el epitelio pigmentario de la retina y lo que es la retina propiamente dicho, la retina neural. A su vez, está compuesto por tres cámaras. Vamos a observar que tiene una cámara anterior, ¿ya? Una cámara posterior, que es más o menos por aquí, está dispuesta a través del cristalino, es una cámara posterior, y una cámara vítrea, que está posterior al borde posterior del cristalino, que es una cámara vítrea, donde está compuesta por lo que es el cuerpo vítreo, ¿no? Que es un gel que le proporciona protección y estabilidad a lo que es la retina. Muy bien. También, a su vez, está compuesto por dos segmentos. Un segmento anterior, que va para acá, también que está delimitado por lo que es el cristalino, un segmento anterior y un segmento posterior, ¿no? También podemos decir que este borde de aquí, que lo proporciona la hora serrata, esta es la hora serrata, que es este borde, le proporciona los límites para poder determinar la retina ciega, o bueno, la porción ciega de la retina y la porción visual de la retina. Muy bien. Aquí tenemos otra vez los reparos más anatómicos, donde se puede observar el canto interno, canto externo, que son las pestañas superiores, inferiores, eh, las cejas, esta que es el párpado superior fijo, párpado superior móvil y el párpado inferior. Y como vemos aquí, esta que es la córnea, aquí hace similitud a esto, la córnea, como se puede observar, tiene una convexidad hacia afuera, ¿verdad? Es transparente. Por dentro se puede observar el iris, y esta abertura que viene a ser color negro, que es la pupila, la abertura. Por dentro ya se ven lo que es el cristalino, ¿ya? Y vamos a comentar otra vez las capas, por si no ha quedado claro, de la túnica fibrosa. Está la córnea y la esclerótica, lo que es la vascular, es el iris, lo de rojo, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, y lo que es la más interna, la retina, ¿no? La retina con su retina neural, y no se puede ver, pero ahí está el epitelio pigmentario de la retina. Bueno, vamos a hablar primero de la túnica fibrosa, ya a un nivel histológico, microscópico. Está compuesta, como hemos visto, por la córnea y lo que es la esclerótica, ¿verdad? Este es el cristalino, el iris. Vamos a ver que hay un límite entre ellos, en las capas de fibrosas. Podemos ver que el número 1 corresponde a lo que es la córnea, y esto que viene a ser la esclera. Entonces, el número 1, que es la córnea, la disposición de las fibras, como se puede ver, la disposición de las fibras que son más ordenadas, hacen que sea transparente, mientras que esta, que es más que todo tejido denso irregular, se puede observar que proporciona el color blanco, medio parduzco a algunas personas. Bueno, aquí, bueno, ya para señalar, aquí está la cámara anterior, cámara posterior, el iris, los procesos ciliares y lo que es el cristalino.
Propiamente la córnea. La córnea está dividida en 5 capas. En la parte más externa se puede observar que este es un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿ya? Sin embargo, en la parte más basal, las células basales de ese epitelio son células cilíndricas, como se puede observar. Ahora se continúa con su membrana basal, que se le conoce como la membrana de Bowman. A continuación, la mayor cantidad de la córnea está compuesta por el estroma, que es propiamente dicha la córnea, es el estroma de la córnea, este es un tejido denso modelado, sus fibras están ordenadas y orientadas prácticamente para que sea transparente. Como se puede observar aquí, este es un segmento de este estroma. Se puede observar, aquí este es un fibroblasto. Estas son las fibras de colágeno organizadas de manera longitudinal. Estas también. Sin embargo, estas están en sentido octogonal o, bueno, perpendicular a estas, como se puede observar, estos puntos. Eso le proporciona la transparencia y el paso de la luz hacia la retina. Se continúa entonces este estroma con lo que es la membrana de Descemet y a continuación con el endotelio, un tejido plano simple. Este es el limbo esclerocorneal, que en la córnea se continúa con la esclerótica a través de este limbo esclerocorneal, donde podemos observar la primera capa que habíamos visto, que era el plano estratificado, se va adelgazando, se elimina igualmente el endotelio, pero la membrana de Descemet, que era la final, se continúa ya con lo que es el ligamento pectíneo y pasa a lo que es ser la esclerótica, ¿no? La esclera, rápidamente comentamos, esto está al revés. Esto es lo más externo y esto es lo más interno. A diferencia de esta imagen, que esto es lo más externo y esto es lo más interno. La esclera tiene 3 capas. La episcleral, que es tejido conectivo laxo, la sustancia propia, que es de tejido denso no modelado, y lo que es la supracoroides o también la lámina fusca, que es tejido conectivo, que hay alta presencia de células, entre ellas los melanocitos, fibroblastos y entre otros. Luego continuamos con lo que es la túnica vascular, donde es de color, lo que está del color rojo, ¿ya? Está compuesta por lo que es el iris, el cuerpo ciliar, que es un engrosamiento de esta capa que es la coroides, bueno, de esta porción que es la coroides, ¿ya? Ahora vamos a hablar del iris. Bueno, aquí se puede ver otra vez que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Aquí este es el iris. Ya, vamos a ver que el iris, ya, le hemos hecho un corte para poder observarlo. Esta es la parte, digamos, más medial, ya, más medial, y tiene su parte más periférica, ¿no? Esta es la parte más medial del iris, donde podemos observar que este es el borde anterior, su borde anterior, su borde anterior, su borde posterior. Entonces, en su borde anterior vamos a ver que carece de endotelio, no tiene un endotelio propiamente dicho, hay alta cantidad de fibroblastos y sobre todo de melanocitos, ¿ya? Luego se continúa con lo que es el estroma de tejido conectivo laxo, donde hay también alta cantidad de melanocitos, macrófagos y está muy vascularizado, ¿ya? Se puede observar aquí lo que es un tejido muscular liso, que es propio de, o es probablemente de lo que es el esfínter de la pupila, que es más medial, en la parte del, del iris, ¿ya? Y lo que está oscuro es el epitelio pigmentario, ¿no? Que está compuesto por epitelio pigmentario anterior y posterior, ¿ya? Hay una línea imaginaria que lo bifurca o lo divide. No lo bifurca, lo divide, perdón. Entonces,
Estas células epiteliales, ya, vemos que el epitelio pigmentado anterior también se le conoce como mioepitelio. Mioepitelio, ya, que en su parte apical le va a proporcionar una especialización para que se pueda unir a las células musculares lisas, que son propias de lo que es ya el esfínter, perdón, el músculo dilatador de la pupila. O sea, el músculo dilatador de la pupila sí se va a unir a lo que es el epitelio, y lo que es el esfínter directamente, como se observa, no se une, sino que está alrededor del estroma, alrededor del tejido conectivo. Aquí se puede observar mucho mejor, ¿ya? Lo que está más en el medial, ya llegando a lo que es la pupila, ya lo que está más medial en el iris es el músculo esfínter de la pupila, mientras que lo que está más periférico es el dilatador de la pupila, ¿ya? El esfínter de la pupila es para luces, para luces brillantes, mientras que el músculo dilatador de la pupila es para luces más tenues, ¿no? Reacciona con luces más tenues. Aquí también se puede observar, ¿no? El esfínter de la pupila no toca directamente lo que es el epitelio, sin embargo el dilatador sí, mira. El músculo dilatador, las fibras musculares lisas, sí están en contacto con lo que es el epitelio. Continuamos. Luego, como habíamos visto, ya era iris, y hablamos, ahora continúa el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar. Muy bien, el cuerpo ciliar tiene su capa más interna, su capa más externa, perdón, su capa más externa, su capa más interna, tiene estos procesos ciliares que forman el líquido o el humor acuoso, y se puede observar que está conformado por su capa externa, que como ya dije, es el músculo ciliar, y tiene porciones este músculo, de acuerdo a las funciones que proporciona, porque este músculo lo que hace es, como decir, acomoda el cristalino. Entonces, en su porción meridional, que es la más de fibras musculares más externas, estiran la que es la coroides, en su porción radial aplanan el cristalino y permiten lo que es la visión profunda. La porción circular, que es la más interna, tensa el cristalino, lo que permite una visión más cercana. La capa interna está compuesta, como se puede observar, por tejido conectivo, fibras elásticas, colágenas, macrófagos, granulos de melanina, y se prolongan hasta lo que son los procesos ciliares, que son estos de aquí, que ya les he dicho, o ya les he comentado. Entonces, luego de ello, tenemos lo que es el epitelio, un epitelio también bistratificado, donde el externo, acá se puede observar, el externo es el que contiene el pigmento, y el interno carece de pigmento. El interno, que se puede observar más hacia el exterior, pero por la disposición está más medial al ojo, así que por eso se le llama interno, pero podríamos decir que es el más externo del músculo, pero no, es el más interno. Entonces no está pigmentado, y se va a continuar hacia acá con el iris, ¿no? Hacia el tejido epitelial biestratificado del iris, ¿no? Como se puede observar. Bueno, ahora continuamos con la última capa, la capa más interna, que es la retina. Podemos observar que es de color amarillo, ¿no? A su vez, esta se compone de dos capas, que es la más externa, viene a ser el epitelio pigmentario de la retina, la más interna viene a ser lo que es la retina neural. La hora serrata divide la porción más anterior, que viene a ser la retina, la porción de la retina ciega, y la porción posterior viene a ser la porción visual de la retina. Entonces, a su vez, vamos a ver, toda la retina está compuesta por 10 capas en total. Para manera didáctica lo vamos a explicar, o lo voy a explicar de la siguiente forma. Tenemos 4 células principales, o bueno, 4 disposición de células principales, en realidad. Por ejemplo, tenemos el epitelio pigmentario de la retina, vamos a entender lo que está externamente, siempre externamente. Luego de ello continúa lo que es la coroides, mediante la lámina o la membrana de Broch.
Luego tenemos aquí los fotorreceptores, que son los bastones y los conos. Tenemos las células bipolares y las células ganglionares. Muy bien, tenemos células de asociación que están entre las fotorreceptoras y las bipolares. Encontramos a los horizontales. Entre las bipolares y las ganglionares encontramos a las amacrinas. Entre las horizontales y las amacrinas encontramos a las interplexiformes. Bien, esas son de asociación. Ahora tenemos a las células de sostén, que son los microcitos, los astrocitos y las células de Müller. Muy bien, veamos que las células de Müller son grandes. Entonces, vamos a tomar ahora estas capas, ¿ya? Pero vamos a explicarlos no de manera ordenada, sino de una manera que se pueda entender. Por ejemplo, el epitelio pigmentario de la retina, lo más externo. Ahora, capa nuclear externa. Aquí están los núcleos de las células fotorreceptoras, o sea, de los bastones y los conos. Luego, en la nuclear interna, tenemos los núcleos de las células bipolares. Nuclear interna porque está más al interno. Tenemos lo que son plexiformes. Cuando se dice plexiforme es porque ocurre aquí lo que es la sinapsis de estas células. Por ejemplo, aquí ocurren sinapsis entre las células fotorreceptoras y lo que son las células bipolares, receptoras, sinapsis entre bipolares y ganglionares, lo que es las plexiformes. Luego de la capa ganglionar viene la capa de las fibras del nervio óptico, ya, donde las células ganglionares hacen sinapsis con esas fibras que llevan la información ya al tálamo, luego al lóbulo occipital, donde está la corteza visual. Muy bien. Aparte de estas capas, están las capas limitantes, ¿ya? Observen la célula de Müller y entre la plexiforme externa y la capa nuclear interna se ubica esta limitante, ¿no? La limitante externa. Y la célula de Müller también da lo que es la limitante interna, ¿ya? La limitante o la membrana interna. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a observarlo de una mejor forma. Se observan aquí las 10 capas de la retina. Miren, esta es la coroides, esta es la lámina vítrea de la membrana de Broch, ¿ya? Entonces observamos que esto es más externo, ¿ya? Aquí está el epitelio pigmentario de la retina, por estas células epiteliales, ¿ya? Se continúa con lo que es la limitante externa, que lo determina que es la célula de Müller, la limitante externa. Luego sigue la nuclear externa, con los núcleos de los bastones y los conos, la capa plexiforme externa, donde está la sinapsis entre las células bipolares y las fotorreceptoras. Luego se ubica la capa nuclear interna, donde están los núcleos de las bipolares y células amacrinas. La capa plexiforme interna, no están las sinapsis entre células ganglionares, células bipolares y células amacrinas. La capa ganglionar, donde están las células ganglionares, los núcleos de las células ganglionares, y luego lo que es las capas de las fibras del nervio óptico, donde se van los axones de estas prolongaciones de las células ganglionares. Y la última capa, que como hemos dicho, se la da pues la célula de Müller con su limitante de la membrana interna o la membrana interna propiamente dicha. Observamos que a la izquierda vemos estas dos células fotorreceptoras que hemos dicho que son los conos y los bastones. La luz ingresa, estas células contienen dos segmentos, el segmento externo y el segmento interno. En estos segmentos se van a encontrar, en el externo se encuentra lo que es toda la maquinaria especializada en la fotorrecepción para describir las imágenes que se van a enviar luego por sinapsis en el segmento interno por sinapsis hacia el nervio óptico, ¿ya? Entonces estas están encargadas de la fotorrecepción, encargadas del material metabólico directo, porque tienen un núcleo, tienen gran porción o gran cantidad de organelas encargadas de sostener, darle nutrientes y mantener lo que es la misma célula.
producir proteínas, entre otros. Y bueno, la capacidad de esta célula de bastón es proporcionar lo que es de acuerdo a la luz que recibe, emitir, o procesar luz blanca en blanco y negro, o imágenes en blanco y negro, perdón, y el cono es imágenes a color, ¿ya? Debemos observar también que en el segmento externo poseen unos discos que le permiten recibir ser fotosensibles, recibir estos estímulos para poder, mediante procesos químicos, enviarlos como impulsos eléctricos, ¿ya? Están llenos, estos discos membranosos están llenos de unas proteínas que se llaman las rodopsinas, que son proteínas fotosensibles. Muy bien. Continuamos. Ya. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, hemos dicho que no en todas las capas de la retina, la capa de la retina se observan las 10 capas. Existen estas depresiones, ¿ya? Existen estas depresiones se llaman la fóvea que es especializada en contener bastones, en contener conos que permiten solamente el recepcionar y procesar lo que es la luz y procesar imágenes de color, ¿ya? Eh, en esta fóvea, o sea, en toda la capa de la retina siempre encontramos una relación de 16 bastones, un cono. Entonces aquí encontramos algo diferente, aquí está mucho más especializado en lo que son solamente conos que procesan las imágenes a color, ¿ya? Para eso es la fóvea. Es una zona especializada para el color, para el epitelio, bueno, para el color. Aquí vemos en este preparado histológico lo que es la fóvea, donde no están las 10 capas, y aquí se ve el endotelio de la arteria, de una arteria, de la arteria retinal, de la retina, que se ubica entre estas capas, ¿no? La capa ganglionar, la capa, la capa de las fibras del nervio óptico ganglionar y la plexiforme interna. Muy bien, esta también es otra imagen donde muestra la salida del nervio óptico. Estas son las fibras nerviosas del nervio óptico hacia allá, pues, el cerebro, ¿no? Ahora unas estructuras accesorias del ojo, que no tan accesorias, digamos, pero son unas estructuras muy importantes. Vemos aquí, ya hemos descrito lo que es la córnea, ¿no? Es una estructura transparente. Ahora vamos a ver esta estructura que también es, digamos, transparente por la disposición de sus fibras del cristalino. Vamos a describir sus capas. Asimismo, podemos observar aquí que es un órgano que está suspendido mediante un ligamento de suspensión del cristalino, que está formado por unas fibras zonulares, que ya las habíamos comentado que están cerca al cuerpo vítreo, ¿ya? Eh, y bueno, vamos a hablar del cristalino. El cristalino es esta estructura que es biconvexa, ¿no? Se puede ver biconvexa hacia ambos lados, tanto externo como interno. Posee 3 capas, una cápsula que es la más externa, un epitelio subcapsular y lo que son ya las fibras del cristalino. En la cápsula es rica en proteoglucanos, colágeno tipo 4, elastina, como dice ahí, y bueno, justo en la parte más superior e inferior, ¿ya? Ocurren engrosamientos que le permiten insertar ahí lo que son estas fibras zonulares que habíamos comentado que forman el ligamento suspensorio del cristalino. Muy bien, y aquí podemos observar, después de esta capa viene lo que es el epitelio subcapsular, que está compuesta por estas células cilíndricas que hacia el interior muestran, o sea, hasta hacia su zona apical, porque su zona apical es más al interior, muestran esta disposición
hacia lo que son las fibras del cristalino, hacia la capa más interna. Luego migran estas células y se convierten en las fibras del cristalino, que son estas estructuras celulares prismáticas, hexagonales. Tienen 6 lados, son prismáticas, y su disposición determina la transparencia que tienen, además de que contienen una proteína que se llama la cristalina, que permite también esta transparencia, pero mientras migran más hacia el ecuador, estas células van perdiendo o se van condensando, donde van perdiendo el núcleo y van perdiendo las organelas que les permiten eso, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a hablar también de la conjuntiva. Como último, hay muchas más, pero vamos a hablar de la conjuntiva, que es muy importante que se entienda que es la capa más externa, digamos, está envolviendo o es periorbitaria a la córnea, ¿ya? O sea, no está envolviendo la córnea, sino está en la periferia de ella, envolviendo lo que es la esclera, que está por dentro, o la esclerótica. Se ubica aquí proporcionándole lo que es una mucosa, una capa mucosa, es un tejido epitelial cilíndrico estratificado. Acá está equivocado, dice células calciformes, pero es caliciformes, con células caliciformes. Es un epitelio efectivamente estratificado cilíndrico con células caliciformes, lo que le proporciona un ambiente, digamos, humectado. Muy bien. Bien, doctor y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es Gobea Campoverde Xiomara, y el día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre el otro órgano de los sentidos, en este caso, el oído, ¿no? El oído es muy importante, ¿no? Es muy importante porque a través de él nosotros podemos escuchar, podemos percibir sonidos, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar, ¿no? Sobre el proceso de la audición, sobre su embriología a grandes rasgos, ¿no? Cuáles son las partes del oído, cómo se distribuyen, ¿no? Oído medio, oído interno, oído externo, ¿no? Y también, por último, vamos a revisar unas láminas histológicas. Ahora sí vamos a poder comenzar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la anatomía del oído. El oído va a estar formado o va a estar constituido por 3 grandes grupos, ¿no? Vamos a encontrar lo que es el oído externo, el oído medio y por último el oído interno, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras que me conforman el oído externo? Bueno, vamos a empezar por el pabellón auricular, ¿no? Este que estoy señalando, este pabellón auricular o también llamado aurícula, está formado pues por un cartílago elástico, ¿no? Sumamente elástico. Su parte interna vamos a encontrar pequeños surcos, pero a la vez prominentes, que eso se van a encargar pues de conducir el sonido, estas ondas sonoras, ¿no? A través pues, ¿no? De este conducto o conducto auditivo externo o también llamado meato acústico externo, ¿no? Este que estoy también señalando. Ahora, este conducto va a estar revestido tanto en la parte superior como en la parte inferior, es decir, en la parte del techo y en la parte de la base, va a estar revestido por una piel sumamente delgada, ¿no? Acá que estoy señalando. Bien, en sí este conducto auditivo va a estar delimitado, pues vamos a encontrar lo que es acá hueso, ¿no? Tejido conectivo, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior, y vamos a encontrar este cartílago anular, ¿no? Eso que estoy señalando, que está formado, pues, bueno, que es un cartílago en sí hialino, ¿no? Bien, ahora vamos a encontrar también acá una membrana timpánica, ¿no? O también llamado tímpano, ¿no? Que va a estar formada por dos partes, ¿no? En sí, una pers flácida y una pers ya un poco más prominente, ¿no? Ahora, en cuanto a esta membrana timpánica, también va a estar revestida por una piel delgada, ¿no? Que en sí viene a recorrer todo lo que es el conducto externo, ¿no? También me va a revestir lo que es el tímpano. Esto va a ser como que el límite entre lo que es el oído externo, ¿no? Y el oído medio. Me va a separar, básicamente, ¿no? Me va a separar el oído externo con el oído medio. Bien, en cuanto al oído medio,
¿Cuáles son las estructuras que vamos a encontrar? Son tres huesecillos muy importantes, ¿no? Que a la vez que cuando lleguen estas ondas sonoras, esta membrana tipática me va a hacer vibrar a estos huesecillos, ¿no? Entonces empezamos por el martillo. El martillo también llamado Maleus, ¿no? Que es como que un hueso muy prominente también, con una cabeza y un mango, ¿no? Es casi idéntico, por eso su nombre es martillo, es como un martillo en sí, ¿no? Bien, vamos a encontrar también al lincus, ¿no? Que el lincus, o también llamado yunque, ¿no? Que es el huesecillo como que medio, ¿no? Y por último vamos a encontrar al estapedio, o también llamado estribo. Y como un dato curioso, bueno, el estribo viene a ser el huesecillo más pequeño en sí, es el más pequeño de de todo el cuerpo humano, ¿no? Bien. En la parte ya interna, ¿no? Vamos a encontrar dos zonas muy importantes, dos regiones, una zona vestibular y una zona coclear, ¿no? En la parte de la zona vestibular vamos a encontrar un utrículo, un sáculo, ¿no? Y acá también vamos a encontrar los conductos semicirculantes, ¿no? Los conductos semicirculatorios, ¿no? Estos de acá que estoy señalando, en la cual vamos a encontrar un lateral, ¿no? Vamos a encontrar también un anterior y un posterior, ¿no? Bien. Y por último, vamos a encontrar acá la cóclea, que la cóclea se encarga pues de la percepción del sonido, se encarga de recibir el sonido y de transformarlos ya en impulsos eléctricos que van a ser llevados hacia el cerebro, ¿no? Y por último, acá estas pequeñas estructuras que también vemos, ¿no? Estas fibras, ¿no? Como lo podemos también denominar, son nervios. ¿Qué nervio vamos a encontrar? Vamos a encontrar el nervio coclear y el nervio vestibular, que juntos se llaman lo que es el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Eso es algo muy importante del oído. Bien. En cuanto a su embriología, ¿no? En cuanto a su embriología, sabemos que son tres capas germinativas, ¿no? Un ectodermo, un mesodermo y endodermo, ¿no? Ahora, acá encontramos lo que es, en sí, el conducto auditivo externo me deriva de la capa del ectodermo, ¿no? Todo lo que está esto de color violeta, ¿no? Un lila fuerte, me deriva del ectodermo. Tanto el conducto auditivo externo, la porción celular del oído interno, la capa exterior de la membrana timpánica me derivan del ectodermo. El pabellón auricular, la cadena de huesecillos, cadena media de la membrana timpánica y por último la porción ósea del oído interno me deriva del mesodermo. Y ya por último vamos a encontrar lo que es la capa intermedia de la membrana timpánica, la trompa de Eustaquio, que también me deriva de la parte del endodermo, ¿no? Y por último, antes que se me olvide mencionar, ¿no? Acá en la parte ya de la anatomía, ¿no? Vemos que si acá encontramos un conducto auditivo externo, acá vamos a encontrar un conducto interno, ¿no? Que es denominado pues trompa de Eustaquio o tuba de Eustaquio, ¿no? Que esta básicamente es como que el nexo o me va a conectar la cavidad pues timpánica con la nasofaringe, ¿no? Que es una región de la faringe. Y bueno, eso era lo que quería también mencionar. Bien, ahora vamos a hablar sobre el proceso de la audición, su mecanismo, cómo funciona esto. Ahora, sabemos que el oído es un órgano muy complejo y va a transformar todos los sonidos que nos rodean en información. Ahora, cuando se produce un sonido, el aire vibra y va a crear una onda sonora, ¿no? Entonces, estas vibraciones lentas van a producir sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas me van a producir un sonido agudo. Ahora, la onda sonora, acá como lo podemos ver, va a entrar al oído por el canal auditivo, ¿no? Lo va a recorrer y pues va a llegar hasta el tímpano, hasta esta membrana timpánica. Esta va a comenzar a vibrar y va a hacer que se muevan los huesecillos de la parte del oído medio, ¿no? Entonces van a estar ellos encargados de poder llevar esos pequeños movimientos internos y llevarlos al oído interno. Dentro del oído interno, la cóclea juega una función muy importante, un papel muy importante, ¿no? En la cóclea vamos a encontrar las células ciliadas, ¿no? En la cual pues estas tienen funciones como de enviar pequeños impulsos eléctricos a través del nervio auditivo pues hasta el cerebro. Y bueno, finalmente el cerebro se va a encargar de poder interpretar estos impulsos eléctricos y de convertirlos ya en información, ¿no? Y pues de esta manera podemos quizás entender palabras, conversaciones o quizás disfrutar de una buena canción, ¿no?
Y bueno, en el conducto externo vamos a encontrar dos porciones también, ¿no? Una porción de cartílago y otra porción de lo que es hueso, ¿no? Ahora, acá también vamos a encontrar lo que es una piel delgada, como ya lo hemos mencionado anteriormente, cuáles son las capas que contiene esa piel delgada. Vamos a encontrar folículos pilosos, ¿no? Pero las glándulas sudoríparas van a ser modificadas por células o por glándulas, perdón, ceruminosas que producen cerumen, ¿no? Bien, ahora también vamos a encontrar lo que son glándulas sebáceas, ¿no? Y también vamos a ver el tercio externo, que es el cartílago, es decir, lo que se acerca más el pabellón, va a ser de cartílago. Y a medida que vamos ya como que profundizando, ¿no? Los dos tercios internos, ya vamos a encontrar lo que es el hueso temporal, ¿no? Y vamos a encontrar lo que son estas trabéculas, ¿no? Del hueso. Y bueno, acá vemos lo que es un acercamiento de estas glándulas ceruminosas, que son en sí, son glándulas sudoríparas, pues apocrinas modificadas, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos una imagen histológica, ¿no? Del pabellón auricular con tinción hematoxilina eosina. La estructura que más nos llama la atención es esta de acá, que es un cartílago elástico, como ya les comentaba anteriormente, ¿no? Que va a estar revestido por una piel delgada. Entonces, vamos a empezar de externo a interno, ¿no? De externo vamos a encontrar la epidermis, que está formado por un epitelio estratificado plano, ¿no? Con estrato córneo, pero debido a que es una piel delgada, este estrato córneo es muy delgado, ¿no? Luego vamos a encontrar la parte de la dermis, que vamos a encontrar también acá unas glándulas sebáceas muy grandes que también se asocian a folículos pilosos, ¿no? Luego también encontramos lo que son estas glándulas sudoríparas, como encontramos aquí en esta parte, ¿no? Luego vamos a encontrar también lo que es la hipodermis, que es un tejido adiposo, ¿no? Esto de acá que va a estar rodeado por tejido conectivo laxo. Ahora, acá vamos a encontrar este pericondrio, esta capa que me va a rodear al cartílago, no elástico, que es el pericondrio, ¿no? Bien. Ahora, en la parte de acá también vamos a encontrar las mismas capas, ¿no? El pericondrio, la parte del hipodermis, ¿no? La dermis con estas glándulas y lo que viene a ser ya la epidermis, ¿no? Sus estratos, ¿no? Que a diferencia que en una piel delgada no encontramos lo que es el estrato lúcido, ¿no? Y también que el estrato córneo como siempre, normalmente es grueso, pero en la piel delgada no lo es más delgado, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la membrana timpánica. Bueno, esta membrana timpánica tiene una estructura muy particular, ya que en sí, si hacemos una analogía, se parece a la forma como que, o de la estructura de un sándwich. Bueno, como vemos acá, va a tener tres capas, ¿no? Una capa pues externa, una capa interna y una capa media, estas las que estoy señalando, en la cual pues, si bien recordemos, la capa pues externa, ¿no? Va a ser piel, es una piel en sí fina, delgada, ¿no? ¿Se acuerdan de esta imagen? Que como les comentaba, esta piel delgada del conducto auditivo externo también me va a envolver a lo que, o me va a cubrir lo que es la membrana timpánica en la parte externa, ¿no? Y acá estamos hablando de un epitelio, perdón, estratificado, plano, pues, ¿no? Con queratinización. ¿No? Con estrato córneo. Y en la parte ya interna también me va a revestir esta piel delgada, pero ya estamos hablando de un epitelio pues simple, cúbico, ¿no? Acá como lo podemos, voy a regresar a la imagen, como lo podemos observar. En esta externa viene a ser un epitelio estratificado pues con estrato córneo, plano con estrato córneo, ¿no? Y en el interno es cúbico, es simple, simple cúbico. Y en la parte ya media vamos a encontrar que hay un tejido conectivo. Este tejido conectivo pues va a contener fibras de colágeno, ¿no? Y estas fibras de colágeno van a depender de la distribución en sí, van a depender la forma según la distribución o según en qué parte se encuentran, ¿no? Si hablamos que se encuentran en la parte externa o en la parte periférica, estamos hablando de unas fibras de colágeno radial, pero si estamos hablando de la parte central o interna, ya venimos a hablar pues de lo que es de una fibra colágeno circular, ¿no?
Bien, bueno, esto vamos a hablar sobre el oído interno, vamos a ver la cóclea en sí, ¿no? Por el corte, pero en sí son 2 vueltas y media, ¿no? Lo que es la forma, y también los conductos semicirculares, ¿no? Estas terminaciones de estos, ¿no? Bien, ahora, lo primero que vamos a poder visualizar, ¿no? En esta ubicación vamos a encontrar el músculo estapedio, que es el músculo más pequeño del cuerpo, está también las crestas angulares de los conductos semicirculares, ¿no? También vamos a encontrar, ¿no? Lo que es el utrículo, el sáculo, ¿no? Que el utrículo y el sáculo me forman el vestíbulo, ¿no? Y en el utrículo siempre van a desembocar lo que son las crestas angulares de los conductos semicirculares, ¿no? Y acá vamos a ver las máculas, pues, del utrículo y del sáculo que están como que perpendicular, pero en esta parte es la parte horizontal, ¿no? Y faltaría la horizontal, pero la vertical, perdón, pero seguramente por el corte no se puede ver, ¿no? Y acá esto de la cóclea, que es todo esto lo que estoy señalando, y acá vamos a encontrar el órgano de Corti. Hablaremos acá sobre la cóclea, ¿no? Acá lo que podemos observar, de color verde, vamos a ver este hueso, ¿no? Es un hueso compacto, ¿no? Que me va a formar la cóclea en sí, ¿no? Y también podemos apreciar las 3 rampas, ¿no? Vamos a apreciar lo que es la rampa vestibular, que es la parte superior, la rampa media, porque acá vamos a evidenciar el órgano de Corti, y la timpánica, que está debajo de la media, ¿no? También vamos a observar el modiolo, que es la parte del centro, que también está formado por hueso compacto, que podemos ver que dentro de él vamos a encontrar el nervio coclear, que es lo que estoy delimitando en este momento, ¿no? Y también podemos observar cómo a partir de prolongaciones de las fibras nerviosas del nervio coclear se forma el ganglio espiral, que también está rodeado, pues, del modiolo, de este hueso compacto, ¿no? Bien. Acá hemos hecho un acercamiento, ¿no? En sí, de esta imagen para poder visualizar mejor, ya que si nosotros presentamos esta imagen, es fácil poder identificar la parte externa de la parte interna, ¿no? Pero si presentamos esta, ya va a ser un poco más tedioso, pero es por ello que en este video vamos a aprenderlo a diferenciar. Para eso vamos a identificar 2 estructuras importantes, ¿no? La primera, que es la lámina espiral ósea, que es esta la que estoy delimitando, la que estoy señalando, ¿no? En la cual esta lámina viene a ser una protrusión del modiolo. ¿Se acuerdan que anteriormente les había dicho que el modiolo está formado por un hueso compacto, ¿no? Entonces, prácticamente esta lámina viene a ser una protrusión de ese modiolo, ¿no? Que también vamos a poder en sí observar una pequeña parte de lo que es el ganglio ciliar, ¿no? Entonces, que va prácticamente, todo esto de la protrusión va dirigidamente hacia lo que es la rampa, pues, media, ¿no? Acá como lo podemos observar. Y algo muy importante es que esta lámina, si nosotros encontramos esta lámina espiral ósea, es decir, que estamos hablando de la parte interna. ¿Por qué? Porque se acerca a lo que es el modiolo. Y bueno, la otra porción, la otra parte que también tenemos que conocer es el ligamento espiral. Cuando nosotros encontramos el ligamento espiral, que es esta parte de acá, nosotros podemos decir que estamos hablando de la parte externa, ¿no? De la parte externa. Este vendría a ser el ligamento espiral, que es un tejido conectivo, ¿no? Acá vamos a encontrar lo que es el hueso compacto de la cóclea, ¿no? Que es un poco más grueso, a diferencia del modiolo que se encuentra en la parte interna, ¿no? También otra estructura es la estría vascular. Esta estría vascular está en sí formada por células epiteliales, ¿no? En sí, por células cúbicas estratificadas, ¿no? Y algo muy importante de esta estría vascular es que es la única porción, ¿no? La única porción vascularizada, ¿no? La única porción que presenta vasos sanguíneos. Y bien, el hueso compacto, ¿no? De la cóclea, acá vamos a encontrar también lo que es el ligamento espiral, este ligamento espiral que está en la parte externa, ¿no? Como decíamos, es un tejido conectivo, acá como podemos evidenciar, tiene pues células con sus respectivos núcleos, ¿no? Pero si somos tan curiosos y nos damos cuenta que acá no hay células, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que acá en esta zona vamos a encontrar fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno tienen un nombre específico, ¿no? Esto me conforman lo que son las cuerdas acústicas, que básicamente van a estar anexadas a esta membrana, y esta membrana toma el nombre de una membrana basilar.
¿no? Esta membrana basilar, en donde vamos a encontrar el órgano de Corti, ¿no? En este órgano de Corti acá vamos a encontrar pues sus respectivas células, que son las células ciliadas, tanto externas como internas, ¿no? Y vamos a encontrar acá el túnel, ¿no? Y en la parte como que inferior de la membrana también vamos a encontrar células ciliadas, ¿no? Bien, ahora si nos damos cuenta, esto ya lo hemos mencionado, que es la lámina espiral ósea, ¿no? Que ya vendría a ser de la parte interna, ¿no? Entonces, si vamos para esta zona, vamos a encontrar este cúmulo de células. Este cúmulo de células se llaman células interdentarias. Estas células interdentarias son muy importantes porque me van a producir o me van a formar la membrana tectórica, ¿no? Bien, también acá en este lado vamos a encontrar otra membrana que me va a delimitar lo que es pues la rampa vestibular de la rampa media, ¿no? Que se llama la membrana de Reisner. Esta membrana de Reisner está formada por células bi-estratificadas. ¿Qué quiere decir bi? Es decir, que acá vamos a encontrar una membrana basal, bueno, acá como igual la podemos, que es como que de color azul, ¿no? Es ese hilito, mejor dicho, la membrana, acá vamos a encontrar células y acá vamos a encontrar otras células, ¿no? Entonces es biestratificado, ¿no? Estas células que me conforman en sí la membrana de Reisner. Acá, como ya lo hemos visto, ¿no? Esta es la estría vascular, que es la única parte que es vascular, que contiene vasos sanguíneos, y en efecto los vamos a poder identificar, que vemos acá estos agujeritos, estos de color blanco. Esto quiere decir que tenemos vasos sanguíneos, ¿no? Esto es muy importante poder reconocerlo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también sobre los conductos semicirculares. Acá tenemos esta imagen histológica, ¿no? Entonces, las estructuras que encontramos en esta imagen va a ser, pues, el conducto semicircular óseo, ¿no? Este conducto semicircular óseo está formado por un hueso compacto, ¿no? Como lo podemos evidenciar. En esta parte de acá vemos el espacio perilinfático, donde va a recorrer la perilinfa, ¿no? Y en esta zona de acá vamos a encontrar ya el conducto semicircular, membranoso, en donde va a haber abundante endolinfa, ¿no? Pero nos preguntamos por qué no vemos la ampolla. Bueno, será porque esta imagen histológica debe ser un corte, ¿no? De un conducto semicircular, pero de la parte de acá puede ser o de cualquier otro lado, porque si haríamos un corte, ¿no? En la parte ya como que inferior, ¿no? De estos conductos semicirculares, vamos a ver acá la ampolla, que son como espacios dilatados, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen histológica donde vamos a poder ver la ampolla, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la ampolla. Esta ampolla, bueno, acá la vamos a describir mejor, ¿no? Pero entonces, acá encontramos lo que es la parte membranosa, ¿no? En la parte del conducto semicircular membranoso, endolinfa. Entonces, acá vamos a poder evidenciar ya mejor lo que es la ampolla, ¿no? En sí, entonces, la ampolla vamos a encontrar, ¿no? Las células pilosas, estas células epiteliales pilosas, las de tipo 1 y las de tipo 2, ¿no? Entonces, acá también vamos a encontrar las células de sostén, ¿no? Estas que estoy señalando. Ahora, en la parte ya, bueno, y antes que se me olvide, también tenemos en la parte como que del centro todo lo que son los nervios, ¿no? Bien, y en la parte superior vamos a encontrar la cúpula. Esta cúpula es una membrana gelatinosa, ¿no? En donde básicamente está formada por glucoproteínas, ¿no? Y bueno, y por último vamos a hablar sobre las células pilosas tanto de tipo 1 como de tipo 2, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la de tipo 1 y tipo 2? Es que las de tipo 1 tienen una forma como de pera, ¿no? Como las podemos observar, y las de tipo 2 tienen una forma cilíndrica. ¿Cuáles vendrían a ser las estructuras que tienen estas células pilosas? Bueno, vamos a encontrar un quinocilio, ¿no? Como lo podemos ver. Acá un quinocilio encontramos y vamos a encontrar también esterocilios, ¿no? Entonces, una característica peculiar de estos esterocilios es que están, perdón, ubicados, ¿no? De forma creciente, ¿no? De menor a mayor. Pero la diferencia es que también los esterocilios, tanto del tipo 1, son un poco más grandes, ¿no? Son un poco más largos, a diferencia de los de tipo 2.
Bien, y algo también que quiero mencionar es que la unión entre un esterocilio, que prácticamente va a ser de ápice a ápice, ¿no? De un esterocilio, va a ser a través de TOPS linkers, ¿no? Esos van a ser como que las uniones que se va a dar, ¿no? Entre un esterocilio y otro, ¿no? Acá como lo podemos observar, un esterocilio con otro, y acá estos se unen por TOPS linkers. Bien, perdón, tips linkers, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia en sí de este quinocilio? Es que a medida de que los esterocilios, si los esterocilios siguen, mejor dicho, al quinocilio, es decir, se mueven para la parte donde está derecha, va a haber despolarización. Pero si los esterocilios se mueven para la parte izquierda, donde no hay un quinocilio, no va a haber despolarización, ¿no? Y lo mismo ocurre en las de tipo 2. Bien. Bien, ahora vamos a hablar sobre el sentido del tacto. El tacto es un sentido corporal con el cual vamos a percibir diferentes sensaciones de contacto, ¿no? De presión, de temperaturas, ¿no? De frío, de dolor, entre otros, ¿no? Vamos a hablar también un poco así a grandes rasgos sobre la piel, eh, y también pues vamos a hablar sobre estos corpúsculos, los cuales nos confieren, ¿no? Esta sensibilidad, ¿no? En cuanto quizás por el frío, ¿no? Cuando tocamos quizás una superficie caliente, ¿no? Lo sentimos, ¿no? Bien. Ahora, vamos a hablar sobre la piel. Sabemos que la piel va a estar compuesta por tres capas, ¿no? Lo que es la capa de la epidermis, que es la superficial, que en este caso sí la podemos visualizar. Vamos a encontrar la dermis y por último la hipodermis, ¿no? Vamos a hablar primero sobre la epidermis. La epidermis se va a dividir en lo que es piel gruesa y piel delgada. Contiene sus 5 estratos, la piel gruesa, y 4 estratos, la piel delgada. ¿Cuáles son? Bueno, encontramos acá el estrato córneo, ¿no? Que es el más superficial, está compuesto como de 50 a 70 capas, ¿no? Encontramos también células muertas, es decir, escamas, ¿no? Como se les conoce. También vamos a encontrar lo que es un estrato lúcido, que es una capa transparente, delgada, que es muy importante porque la piel gruesa la contiene, pero la piel delgada no. Eso es lo que la diferencia, ¿no? Entre piel gruesa y piel delgada también, ¿no? Vamos a encontrar lo que es el granuloso. Esta parte de acá tiene lo que son acá vamos a encontrar lo que son las células nucleadas, ¿no? Y algo importante es que vamos a encontrar gránulos basófilos de queratoyalina, ¿no? En esta zona de acá. Vamos a encontrar también el espinoso, que está compuesto por varias capas, como de 3 a 5 capas. Y por último vamos a encontrar lo que es la membrana basal, o sea, no membrana basal, perdón, sino el estrato basal, ¿no? Este estrato basal en el cual vamos a encontrar, acá es donde se van a centrar o donde van a originar las células de Merkel. Estas células de Merkel son mecanorreceptores en la cual nos confieren sensibilidad en el tacto, más que todo en las yemas de los dedos, ¿no? Bien. Y bueno, si es que hablamos así, tanto embriológicamente, estas células de Merkel se derivan de las crestas neurales. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la dermis. La dermis, así a grandes rasgos, sabemos que tenemos una dermis papilar y una reticular, ¿no? Bien, acá vamos, sí evidenciamos lo que es la dermis papilar, ¿no? Y más abajito encontramos lo que es la dermis, reticular, ¿no? Bien, también vamos a encontrar lo que es un hipodermis. Sabemos que el hipodermis vamos a contener lo que es en abundancia, perdón, tejido adiposo, que también va a estar revestido por un tejido laxo, ¿no? Entonces son esas dos estructuras que me conforman a la hipodermis. Y en cuanto a la piel, como ya les mencionaba antes, son cuatro estratos, ¿no? Que a diferencia de la piel gruesa, vamos a encontrar el estrato córneo, pero ya no va a ser 50, 70 capas, sino van a ser de 3, perdón, de 7 a 10 capas, ¿no? De 3 a 10 capas o de 7 a 10 capas, ¿no? Entonces es algo también, es una característica lo cual diferencia entre la piel gruesa y la piel delgada. No vamos a encontrar no vamos a encontrar este estrato lúcido, ¿no? Como también ya les mencionaba, solo estrato córneo, lo que es el granuloso, el espinoso y por último el basal, ¿no? Y bueno, y lo mismo que contiene, ¿no? Dermis,
tanto papilar reticular y la hipodermis, ¿no? Bien. También vamos a hablar sobre los corpúsculos, ¿no? Pero en sí también a grandes rasgos. Vamos a encontrar los corpúsculos de Krause, los de Pacini, Ruffini, Meissner y las terminaciones nerviosas, ¿no? En cuanto a los corpúsculos de Krause, como los podemos ver acá, son corpúsculos pues táctiles, ¿no? En la cual van a estar encontrados, bueno, se van a localizar, perdón, a nivel del hipodermis, pero de la parte profunda, ¿no? Y son receptores del frío, ¿no? Pero si hay un frío ya intenso, ya estos me van a excitar pues a los receptores del dolor, que en este caso serían las terminaciones nerviosas, ¿no? Bien, vamos a encontrar los corpúsculos de Pacini, estos también de acá que estamos señalando, y básicamente son receptores de la presión y de la temperatura, pero en este caso del calor. Bien. También vamos a encontrar lo que son los corpúsculos de Ruffini, ¿no? Estos que estoy señalando acá. Ahora, estos corpúsculos de Ruffini son receptores también del calor, ¿no? Al igual que los de Pacini, ¿no? Bien, en estos corpúsculos de Meissner, ¿no? Estos que encontramos acá van a estar localizados pues en la dermis papilar, muy importante, acá como lo podemos observar, y son receptores de la presión, ¿no? Y del tacto, y se encuentran pues estas que digamos más desarrollados a nivel de la punta o del ápice de la lengua y de los dedos, ¿no? Bien, y en cuanto a las terminaciones nerviosas, van a ser receptores del dolor, ¿no? Y se encuentran, bueno, localizadas ya en la dermis reticular, estos que estoy señalando. Bien. Ahora veremos lo que es la parte del gusto. Eh, la lengua tiene un vientre y un dorso. El vientre sería la parte que está en el piso de la boca y el dorso sería el que se encuentra en la superficie. Con respecto a la anatomía de la lengua, es una estructura muscular. Además, forma parte del suelo de la cavidad oral y parte anterior de la orofaringe. Y es de forma triangular. Embriológicamente la lengua, su formación se hace de una manera inusitada, con la participación del primer y tercer arco y de las somitas occipitales, que son bloques o segmentos musculares asociados con la columna vertebral en desarrollo. Los corpúsculos o botones gustativos son las estructuras responsables de percibir los sabores y están formados por 3 tipos de células. Las células sensoriales o células gustativas son las únicas sensibles a las moléculas que generan el sabor. En la lámina de la izquierda de los botones gustativos encontramos un poro gustativo, microvellosidades, células de soporte, una célula gustativa, célula basal y una fibra nerviosa aferente. En el dorso están las papilas gustativas y la superficie tiene una membrana basal y una célula poligonal. La superficie de la lengua es estratificado plano húmedo. Ahora en la lámina de la derecha encontramos 4 tipos de células: caliciformes, filiformes, fungiformes y foliaras. En las caliciformes tienen un revestimiento plano estratificado que puede estar ligeramente queratinizado. Cada papila está rodeada por una hendidura o surco. En sus paredes laterales están los corpúsculos gustativos. El tejido conectivo cerca de las papilas contiene glándulas de von Eber cerosas. Las filiformes están revestidas de epitelio plano estratificado, muy queratinizado. Estas no contienen corpúsculos gustativos. Las fungiformes poseen epitelio plano estratificado con corpúsculos gustativos. Las foliadas poseen un epitelio plano estratificado con abundantes corpúsculos gustativos. En las hendiduras de estas papilas desembocan las glándulas cerosas. Ahora continuaremos con la parte que es del olfato.
El olfato está en el dorso de la nariz. En ella hay un vestíbulo que es el orificio de entrada de la nariz. La nariz es uno de los primeros órganos que se desarrollan en el embrión humano. Esta surge del prosencéfalo. En la cuarta semana, los engrosamientos ovales bilaterales del endodermo superficial, cloacadas nasales, inicialmente son convexas. Estas posteriormente se estiran para producir una depresión plana en cada una de ellas. Hay una proliferación del mesenquima de los márgenes de las cloacadas, lo que produce elevaciones de forma de herradura. Aquí se van a formar dos prominencias, una prominencia nasal medial y una prominencia nasal lateral. En la quinta semana, la proliferación del mesenquima en las prominencias maxilares hace que se alarguen y acerquen medialmente entre sí con las prominencias nasales. Ahora veremos lo que es la histología de la cavidad nasal, que se divide en limitaciones de derecha e izquierda. Además, esta está revestida por células que producen moco y los 2/3 son respiratorios y el último tercio es olfatorio. En la siguiente lámina histológica encontramos las células caliciformes. También se puede diferenciar claramente los cilios, un epitelio, la membrana basal y el tejido conjuntivo. En el área olfatoria, situada en la región superior, encontramos epitelio olfatorio, que contiene 3 tipos de células de sostén, células basales y células olfatorias. En la parte más alta de la nariz está la mucosa olfatoria y lo veremos histológicamente de arriba hacia abajo. En el piso de la fosa anterior encontramos un hueso o el hueso. También vemos una lámina propia que contiene fibrocitos, fibroblastos, vasos sanguíneos y también hay una glándula serosa pura que se llama o la conocemos como glándula de Bowman. También encontramos una célula de Schwann que en su citoplasma tiene varios axones. Esta célula recoge varios axones y se dice que no son mielinizados. También encontramos una célula basal, una célula olfatoria receptora, también células sustentacular, también encontramos una dendritas, la vesícula olfatoria, también encontramos cilios olfatorios, microvellosidades y por último el conducto de la glándula de Bowman. Esto sería todo por parte del grupo 5. Muchas gracias.